Hi there, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, teachers? Bueno, primer vídeo del año 2019 y ya veis que yo estoy en un fondo diferente. Luego, si me da tiempo, os enseño un poco cómo me he ordenado mis cosas. Por fin tengo el estudio ya en condiciones. Hoy vengo con un vídeo un poco controvertido porque sé que algunos de vosotros, pues bueno, no estaréis de acuerdo conmigo, pero ya sabéis que no puedo evitar opinar y no puedo evitar explicaros el porqué de las cosas. A veces os ha sorprendido un poco mi respuesta a algunas preguntas, sobre todo por Instagram. Y de hecho os pregunté por mis redes sociales si os gustaría que hablara del tema Phonics y por qué yo no utilizo Phonics y por qué no voy a recomendar que se utilice Phonics. Así que si queréis ver el vídeo os podéis quedar y empezamos. Pues bien, teachers, como ya habéis visto, hoy vamos a hablar de Phonics. Primero de todo quiero decir que todo lo que vaya a explicaros pues se basa en mi propia experiencia, en la experiencia personal y también en lo que he podido observar y he podido indagar pues desde que empecé a estudiar la carrera y también desde que empecé a trabajar. Para todos aquellos que no lo sepáis, los Phonics es como una metodología, una estrategia que se utiliza para aprender un idioma y para aprender sobre todo los sonidos pues de un idioma y luego pues ir construyendo palabras y luego ir construyendo frases. También tiene que ver, de hecho, Jolly Phonics en concreto, que es una, dijéramos, una marca, pues también tienen actividades relacionadas con gramática, construcción de frases, etc. Estaréis de acuerdo conmigo que la mejor forma de aprender una lengua, si no se trata de la lengua materna, es de la forma más natural posible, es decir, en la que nuestros alumnos pues, puedan recibir inputs, ¿no? Reales, significativos de esa lengua en concreto. Ya veréis y ya habréis notado que mi forma de ver la enseñanza o la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera tiene mucho que ver con esas metodologías naturales, esas metodologías yo diría de inmersión lingüística, pues porque creo que es la forma como más diría significativa de aprender una lengua. Os voy a poner un ejemplo claro que igual pues vais a poder compartir conmigo o no, pero creo que va a justificar mucho mi forma de pensar. Cuando nosotros aprendemos nuestra lengua materna, en mi caso es el catalán, pero también el castellano, yo creo que a la par catalán y castellano. Cuando yo era pequeña, al principio a mí no me enseñaron los sonidos, ¿no? Cuando yo empecé a hablar no me enseñaron los sonidos, ¿no? Pues eso es o esto es o esto es, no me los enseñaron, sino que yo empecé a hablar directamente antes de reconocer esos sonidos. El proceso natural del aprendizaje de una lengua materna siempre es, primero lo escuchamos, ¿no? Primero escuchamos pues, a nuestra familia, a nuestro alrededor hablar esa lengua, nosotros luego lo imitamos, por lo tanto lo que hacemos es por repetición o por imitación empezamos a producir palabras, a producir frases y una vez ya somos capaces de entender, comprender lo que nos están diciendo a nivel oral y somos capaces de producir también a nivel oral, empezamos a trabajar lo que es la redacción, es decir, la escritura y también el ser capaz de leer, ¿no? Por lo tanto, todo el tema de lectoescritura viene después. Lo que yo estoy viendo actualmente con el uso de los Phonics es que alumnos que en P3, P4, P5 suficientemente faena tienen como para entender y asimilar los sonidos, las letras de su propio idioma, como puede ser el catalán o el castellano. Además también les plantificamos ahí sonidos de otra lengua. Esa es mi opinión. Yo no soy partidaria de trabajar con Phonics, al menos
desde pequeños, porque mucha gente me va a decir, sí, Iris, pero es el momento en el que el cerebro es más esponja y es el momento en el que ellos deben, ¿no? ¿Cómo diría yo?, reconocer los sonidos, etcétera y tal. Y me diréis, sí, porque lo hacemos con juegos y están súper motivados y aprenden mucho vocabulario, bla, 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 bla. Seguramente, y seguramente muchos alumnos que estén utilizando Phonics o que estén utilizando esta marca Jolly Phonics, etcétera, pues vayan a tener mucho vocabulario, sean capaces de reconocer sonidos, etcétera. Pero a mi parecer se trabaja de forma descontextualizada. Eso significa que, por ejemplo, si normalmente los phonics se trabajan de este modo, es decir, ahora voy a coger este sonido, ahora voy a coger este otro y voy a hacer actividades en las que ellos sean capaces de diferenciar estos dos sonidos. Les ponemos diferentes imágenes, esas imágenes, ¿no? Pues ellos deben de decir qué palabra es y cuando hayan dicho la palabra que es, pues la tengo que poner en el sitio correcto. Puedo utilizar los matamoscas, puedo utilizar vasos, puedo utilizar flascas y puedo utilizar un montón de materiales súper chulos. Pero al final lo que se está haciendo es relacionar sonido con palabra y distinguir, ¿no? A mi parecer esto está totalmente descontextualizado. No es lo mismo trabajar así que coger un cuento, como puede ser este, coger un cuento, contar el cuento, utilizar TPR, que son gestos para relacionar palabra con movimiento, que ellos repitan lo que tú estás diciendo, que lo entiendan. Es una forma mucho más natural que no ir distinguiendo sonidos. Repito, esta es mi opinión personal, no estoy diciendo que la gente que lo esté haciendo mal. Creo que cada profesor tiene que escoger un poco las estrategias, la metodología con la que él crea. Si yo no creo en Phonics, vais a entender que yo no voy a trabajar con Phonics porque es algo que yo no comparto, pero seguramente haya gente que sí crea, que sí le funcione y que vea 100% que es una metodología que usar. Pues cada uno pues utiliza lo que él cree oportuno. De hecho, estoy contenta en que exista tanta variedad de metodologías, exista tanta variedad de información para que nosotros podamos escoger lo que mejor, lo que más se nos adapte a nuestras necesidades. Ahora sí, y eso sí que creo que es algo que debemos hacer todos los profes, seamos de la rama que seamos de ciencias, de lenguas, de lo que sea, y es investigar y probar cosas nuevas. Si yo me cierro siempre en una misma metodología, mis alumnos solamente van a saber trabajar de un modo. Yo no solamente utilizo Whole Brain Teaching, ya sabéis, os lo he dicho muchas veces, utilizo Whole Brain Teaching, pero no utilizo todo Whole Brain Teaching. Utilizo también TPR, pero no todo lo de TPR. Es decir, utilizo estrategias, utilizo partes de metodologías que a mí me gustan y que me van a funcionar para crear al final mi propia metodología, mi propia forma de trabajo. Así que es algo que quería aconsejaros. Si nos centramos solamente en un tipo de estrategias o un tipo de metodologías, seguramente nuestros alumnos luego no sepan desarrollarse en otro tipo de clases. Así que como consejo, y eso sí que lo creo firmemente, es que observéis, investiguéis y tratéis de utilizar otras metodologías que no sean pues bueno, del mismo tipo. No sé si me explico. Por ejemplo, yo sí que hago trabajo de fonética, pero no lo hago con Phonics, sino que yo utilizo canciones, por ejemplo, o les pongo a veces un storytelling de alguien que esté contando un cuento. Por ejemplo, Storyline Online, creo que se llama, os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Son personajes famosos, algunos actores, etcétera, que están contando cuentos, los leen, y claro, yo a veces les pongo esto en clase y ellos están escuchando realmente la pronunciación, la entonación real de cómo se cuenta un cuento. Por ejemplo, una persona que es de Estados Unidos o una persona que es británica, con lo cual ellos ya su oído va acostumbrándose a esa entonación, a esa pronunciación, y sin necesidad de utilizar Phonics, que para mí, repito, es algo totalmente descontextualizado. Puedes utilizar pues eso, personas que cuentan cuentos, puedes utilizar canciones, puedes utilizar vídeos reales del mundo real. Pues bueno, para trabajar, ¿no? Yo diría esa discriminación auditiva, y para saber reconocer palabras, saber comprender de forma oral. Así que nada, eso es lo que yo quería contaros.
Espero que a nadie pues le sepa mal que explique o cuente el motivo del por qué yo no utilizo Phonics. Algunas veces me habéis preguntado también por Instagram si recomiendo Jolly Phonics, si recomiendo Phonics, y la respuesta es no. Es no, porque es un tipo de metodología, o es un tipo de estrategia, un tipo de visión que no me convence por mi forma de ver el aprendizaje y de ver la enseñanza. Eso no significa, repito, que la gente que lo esté utilizando mal. He visto un montón de materiales, un montón de juegos, de propuestas por Instagram relacionadas con el tema de Phonics que son brillantes, ¿vale? Así que simplemente dar mi opinión y que no voy a recomendar algo con lo que yo no creo. Pero nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. De todas formas, me podéis dejar abajo en la cajita de descripción vuestra opinión, que será muy bienvenida, siempre con el respeto igual que lo he hecho yo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, teachers. Adiós.